Buen día, profesor, compañeros. Quien les habla, el alumno Jonathan Ramírez Sandoval. En esta oportunidad tendré el agrado de explicarles en nuestro curso de Economía General cómo es que un fenómeno económico real como la pobreza en el Perú sucedió y se pudo erradicar de una manera eh, muy agradable para nuestra economía en los años 90. Dentro de esta exposición podremos identificar 4 puntos a lo largo del desarrollo de nuestra exposición. Esta se centra en el análisis macroeconómico de la pobreza, explorando cómo es que decisiones individuales y familiares, así como los mecanismos del mercado, influyen en el bienestar económico de los más vulnerables. Nuestros puntos a tratar será cómo es que la escuela económica está relacionada con la pobreza y cómo los conceptos económicos están relacionados también con la pobreza. Asimismo, analizaremos desde una perspectiva macroeconómico este fenómeno que afecta la economía y analizaremos también el fenómeno macroeconómico de la pobreza. La escuela económica relacionada con la pobreza nos hace referencia a la teoría keynesiana, que sostiene en un primer punto la demanda agregada, es decir, la suma total del gasto en la economía, es el principal o el motor primario de esta actividad, o sea, de la económica, y que cuando la demanda es insuficiente, el desempleo y la pobreza pueden persistir. O sea, ejemplificando esto, si yo tengo 100 habitantes y solamente tengo trabajo para 20, entonces la demanda es menor a, a lo que puede ofrecer este pueblo, ¿no? En este caso, la demanda es mayor. Como segundo punto, también subraya lo importante que son las políticas monetarias en la lucha contra la pobreza. Tasas de intereses bajas pueden estimular, y de hecho lo hacen, la inversión empresarial, además el consumo de los hogares y lo que a su vez incrementa la demanda agregada. Esto es un punto muy importante, pues el, las bajas tasas de interés no solo estimulan la actividad empresarial, también a los hogares, ¿no? Se hacen más préstamos, préstamos hipotecarios, préstamos para negocios y de esta manera se adquieren nuevas empresas, se mueve más capital, se generan nuevos puestos de trabajo y esto hace que la economía pueda eh, estar en un punto estable. Conceptos económicos relacionados con la pobreza. Pues bien, uno de ellos es el ingreso per cápita. Este mide el ingreso promedio de una persona dentro de una economía. Para medir la pobreza se debe medir cuánto es que una persona genera de dinero en determinado tiempo. Puede ser trimestral, puede ser semestral o puede ser anual la medición. De esta manera se da un concepto económico per cápita de cuánto es que produce determinada población de una nación o un país. Como segundo punto tenemos la desigualdad económica, que se refiere a la distribución desigual de los ingresos y las riquezas en una sociedad. Esto es muy importante, pues si los recursos no se
distribuyen de manera equitativa, esto genera una desigualdad económica. No todos tendrán las mismas armas o los mismos beneficios para empezar a trabajar o empezar a crear empresas y a su vez le hará daño a la economía. Otro punto importante o concepto es la tasa de desempleo, que es otro concepto fundamental. Este se relaciona muy estrechamente con la pobreza, pues al aumentar el desempleo, aumenta la pobreza. Al aumentar la pobreza, aumentan las enfermedades, aumentan o disminuyen los ingresos per cápita y la economía tiende a caer. Y como punto último y no menos importante es la inflación. Es un concepto económico que tiene un impacto significativo en la pobreza. Esta se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios y bienes y servicios en una economía. La inflación de por sí no es mala. Es más, un país eh, con una inflación medianamente controlada es un país estable, pero un país con una inflación descontrolada tiende a la ruina. Dentro de las perspectivas macroeconómicas del fenómeno económico, podemos entender completamente la pobreza desde esta perspectiva. Esta es esencial para considerar como factores como el crecimiento económico, la inflación, la distribución del ingreso, las políticas fiscales y monetarias, así como las influencias del mundo globalizado, interactúan y contribuyen a la perpetuación o reducción de la pobreza. Así es, todo está entrelazado, todo es una cadena. Si el desempleo aumenta, disminuye la distribución de impuestos. Si la inflación aumenta, disminuye la capacidad adquisitiva. Si las políticas fiscales son un poco tenues, disminuye la capacidad de un Estado para recaudar impuestos y de esta manera aumenta la pobreza y un Estado tiende a la ruina. El crecimiento económico es uno de los factores más influyentes para reducir la pobreza y eso es muy importante. Pues si dentro de una familia solo trabaja una persona, esta familia se verá muy limitada con su capacidad de gasto. Pero si una familia trabaja más de una persona, entonces estas podrán adquirir mayor porcentaje de riqueza y podrán tener mayor capacidad adquisitiva. La inflación es otro factor macroeconómico que puede tener un impacto significativo en la pobreza. Esta se refiere al aumento generalizado de los precios en los bienes y servicios de una economía. Así es, la inflación es la pérdida de valor del dinero. Por ejemplo, si antes para comprar una bolsa de cereales, no sé, podríamos utilizar 3 monedas, ahora esa misma bolsa, si es que aumenta la inflación, costará 10 monedas. Entonces, la bolsa sigue siendo la misma, pero lo que aumentan son las monedas para poder adquirir. La educación es un factor clave contra la lucha de la pobreza desde una perspectiva macroeconómica. Una población bien educada es más productiva y tiene mayores oportunidades de empleo e ingresos. Así es, si es que se invierte en educación, es una manera de cómo erradicar la pobreza, pues las personas tendrán mayor conocimiento y podrán tener mayores oportunidades de empleo. Si analizamos los microeconómicos de la pobreza, esta se centra en decisiones individuales y familiares, así como en los mecanismos del mercado que afectan directamente el bienestar económico de los pobres. Una de las premisas fundamentales
es el análisis microeconómico. ¿A qué se refiere? Pues este toma las decisiones racionales para maximizar su utilidad o bienestar de los individuos, dado un conjunto de restricciones. Estas restricciones pueden incluir el ingreso disponible, los precios de los bienes y servicios, el acceso a recursos como la educación, la atención médica, en este caso, el de los hogares pobres. Estas restricciones son particularmente severas, lo que limita sus opciones y contribuye a perpetuar la pobreza. Si es que analizamos cómo es que pueden vivir las personas pobres, podemos retribuir con programas sociales, ayudas económicas, disminución de impuestos o más empleo. Entonces, para esto sirve medir las, para esto sirve hacer un análisis microeconómico. En conclusión, un análisis integral de la pobreza desde una perspectiva macroeconómica y microeconómica revela la complejidad y multifacética naturaleza de este fenómeno global. Es evidente que la pobreza no puede ser abordada eficazmente a través de una dimensión o enfoque. Los factores macroeconómicos, así como los microeconómicos, juegan roles muy cruciales en la perpetuación y la posible reducción de la pobreza. Estos se deben considerar en la formulación de políticas y estrategias. Así es, si un Estado toma acciones para reducir la pobreza, aumentar el empleo, mejorar la educación, de esta manera puede aumentar la economía y aumentará también la capacidad de gasto de un país.